Hola a todos, en este tutorial de contabilidad ContaPlus les voy a explicar cómo se contabiliza una factura de venta de mercadería que tiene un anticipo con IVA. Bien, ese sería el ejercicio. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es elegir la empresa en la que vamos a trabajar. Para eso vamos a Global, Selección de Empresas, o directamente podemos venir a su icono, a Opciones de Empresa. Yo voy a ir a Global, Selección de Empresas, le doy clic y me aparece, como siempre, este listado de empresas que tengo creadas o que hemos creado para trabajar. Aquí cada uno ya tendría que elegir la empresa que necesita para contabilizar este asiento o hacer estas prácticas. En este caso, yo tengo que elegir, voy a elegir la empresa Anticipo SL. Le doy doble clic y el ContaPlus elige esa empresa, selecciona esa empresa. Una vez que ya estamos dentro de esa empresa, ya podríamos contabilizar sus asientos. Como siempre, para contabilizar los asientos tenemos que ir a Financiera, Opciones de Diario, Gestión de Asientos, o simplemente a través de su icono Asientos, le doy clic y se abriría la pantalla para poder contabilizar estos asientos. Una vez que estamos ahí, ya vamos a ver el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. La empresa Málaga SL vende mercadería por valor de, como base imponible, 500 euros, IVA sería el IVA de 105 euros y el total de la factura sería 605 euros. Bien, esta empresa va a recibir un anticipo con IVA, en este caso vamos a pagar parte del IVA. Ha recibido un anticipo, como digo, con IVA de 150 euros más el IVA, que serían 31 euros con 50 céntimos, y el total de la factura, o sea, el total a cobrar en este caso, en este primer anticipo, serían 181 euros con 50 céntimos. El resto de la factura lo cobra en 5 días y lo que nos quedaría por cobrar serían 350 euros, con su IVA 73 euros con 50 céntimos, y el total a cobrar que nos faltaría por cobrar serían 423 euros con 50 céntimos. Por lo tanto, este ejercicio tiene dos pasos. Tiene el primer paso, que sería un asiento, el primer paso sería un asiento en el que se contabilice el anticipo, y el segundo paso sería un asiento que contabilice el resto de la factura que nos queda por cobrar. Y así sería, con esos dos asientos, sería el ejercicio. Bien, entonces, obviamente, el primer paso es contabilizar el asiento de anticipo. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí, por defecto, siempre, bueno, en este caso tengo la fecha por defecto de hoy, y ahí cada uno elegiría la fecha en la que va a contabilizar esa factura o ese anticipo en este caso. Por lo tanto, ahí cada uno tiene que escribir la fecha que necesite. Yo la voy a dejar así por defecto, le doy a Enter, 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 y ahora tengo que abrir esa línea para poder contabilizar los asientos. Esto se puede hacer viniendo aquí al icono Añadir partida, le doy clic y se abriría esta línea y empezaríamos a contabilizar este asiento, que sería de la siguiente manera. El código que utilizamos ahora es el 438. Le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra la búsqueda incremental de subcuentas y elegir aquí la subcuenta que necesito. En este caso sería esta, 438.1, que sería, como establece el plan general contable, anticipo de clientes. Le doy doble clic y aquí en concepto puedo poner cobro anticipo de la factura, pues
4178, por ejemplo, esa factura. Le doy a Enter y ahora esta base imponible, ¿dónde va? ¿En el debe o en el haber? Esta base imponible va en el haber. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber. ¿Y qué sale de mi empresa? Sale la mercadería, porque la voy a vender. Esa mercadería sale de mi empresa y todo lo que sale de mi empresa va en el haber. Por eso le doy a Enter y aquí sería 150 euros, que saldría de mi empresa. Sale la mercadería de 150 euros. Le doy a Enter, 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 Enter. Y el Contaplus automáticamente abre otra línea para cuadrar el asiento. Pero ahora nosotros tenemos que contabilizar este IVA, porque este anticipo lleva un IVA. Y se contabiliza de la siguiente manera. En este caso aquí ya tenemos que poner en la subcuenta 477, que es el IVA repercutido. ¿Y por qué sabemos que es el IVA repercutido? Porque ¿dónde va un IVA? ¿Dónde iría ese IVA? El IVA, para recordarlo siempre y para no tener líos ni no tener dudas, el IVA siempre va debajo de su base imponible. En este caso la base imponible va en el haber, por lo tanto el IVA iría en el haber. ¿Vale? Entonces al ir en el haber se llama IVA repercutido. Recuerda siempre que el IVA siempre va debajo de su base imponible. Como la base imponible ya está en la columna del haber, el IVA aquí tiene que ir en la columna del haber. Y en este caso, pues por tanto, se llamaría IVA repercutido. Que es la subcuenta 477, le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la búsqueda incremental y aquí elegiríamos la subcuenta que necesitamos. En este caso, IVA repercutido al 21%, que es una subcuenta que he tenido que crear previamente. Le doy doble clic. Le doy a Enter para que copie el concepto anterior y automáticamente el Contaplus me cuadra aquí, me pone aquí el IVA, me calcula y me pone en el haber el IVA de 150 euros. ¿Vale? Ya lo hace así, lo hace solo. Le doy a Enter, Enter, Enter. Se abre el cuadro de IVA y aquí, por ejemplo, podemos quitar esta opción. Aquí elegimos las opciones que necesitamos y aquí es muy importante cuando hacemos una venta poner aquí la fecha de operación, porque el IVA, sobre todo el IVA repercutido, siempre tiene que ir en su trimestre y es muy importante para luego hacer el modelo 303 de regularización del IVA y pagar o compensar el IVA. Bien. Entonces aquí iría, en este caso yo pongo 22 del 4 del 18 y aquí cada uno pondría la fecha que necesita. Factura, el número de la factura es 4178, le doy a Enter, la base imponible de la factura eran 150 euros, le doy a Enter, operación habitual, Enter, y aquí tenemos que borrar aquí y tenemos que poner la contrapartida. La contrapartida sería los clientes. Por lo tanto, tenemos que utilizar la subcuenta 430. Le doy a la tecla más del teclado numérico y se abriría la búsqueda incremental y aquí elegiríamos la subcuenta que necesitamos. En este caso, yo, por ejemplo, para este ejercicio he creado esta subcuenta, cliente, que se llama España SL. Entonces, elijo este cliente, le doy doble clic, le doy a aceptar. Y el Contaplus me abre otra línea para cuadrar el asiento con la suma total de la base imponible y el IVA. Entonces le doy a Enter, le doy a Enter para que copie el concepto anterior. ¿Y por qué el total de la factura? ¿Por qué el total de la factura va en el debe? Porque mi derecho, yo tengo un derecho a cobrar. Los derechos nacen en el debe. Tengo un derecho a cobrar esa factura, a cobrar, en este caso, este anticipo. Y por tanto, mis derechos cuando nacen en el debe. Tengo un derecho.
y los derechos nacen en el debe. Por eso, esos 181 euros con 50 céntimos van en el debe. Otra opción para entenderlo es que la suma de las columnas tiene que ser iguales para cuadrar el asiento. El debe tiene que ser igual al haber. Por lo tanto, la suma de esto y esto tiene que ser igual al debe. Tiene que ser igual a 181,50. ¿Bien? Le doy a Enter, 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 Enter. Y así, digamos, se contabilizaría lo que es el asiento de anticipo. Y ahora, obviamente, el anticipo se cobra en el momento. Y por lo tanto, aquí tengo que abrir una línea para poder contabilizar el cobro del anticipo. ¿Cómo se hace esto? Pues podemos venir aquí al icono añadir partida, le doy clic y se me abriría la siguiente línea para poder contabilizar las siguientes líneas, el siguiente cobro. ¿Cómo sería este cobro? ¿Cómo sería el cobro? Pues sería, yo tengo un derecho aquí en el debe. Como dijimos antes, mis derechos nacen en el debe. Y ahora utilizamos la subcuenta 430, le doy a la tecla más del teclado numérico, búsqueda incremental y aquí elegimos la subcuenta que necesitamos, que era esta, doble clic, le doy a cobro del anticipo, o sea, le doy a Enter para que me copie el concepto anterior. Y ahora este total de la factura, 181,50 euros, ¿dónde va? ¿En el debe o va en el haber? Ahora va a ir en el haber. ¿Por qué? Porque mis derechos, cuando desaparecen en el haber. Mi derecho va a desaparecer porque yo voy a cobrar. Y ese derecho que yo tenía a cobrar va a desaparecer porque me van a dar el dinero. Entonces, le doy a Enter y 181 euros con 50 céntimos van en el haber, como dijimos, porque mis derechos, cuando desaparecen en el haber porque yo ahora voy a recibir el dinero que me corresponde. Enter, Enter, Enter y Enter. Contaplus vuelve a abrir otra línea para cuadrar el asiento y en este caso utilizamos la subcuenta 572, por ejemplo, que sería bancos. Le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la búsqueda incremental y elegimos la subcuenta o elegimos el banco que necesitamos. En este caso voy a utilizar el banco del BBVA, por lo tanto elijo esta subcuenta, le doy doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior y ahora estos 181 euros van en el debe. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe. ¿Y qué ha entrado en mi empresa? El dinero. Mi derecho ha desaparecido ahora. ¿Por qué? Porque yo he cobrado el dinero. Y ese dinero obviamente entra en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Por eso, ese total de la factura pagada, que ya me han pagado, tiene que ir en el debe. Le doy a Enter, Enter, Enter y ya tengo cuadrado el asiento, ya he hecho el primer asiento de anticipo y de pago y de cobro del anticipo. ¿Vale? Así sería este primer paso. El segundo paso ya sería que el resto de la factura, que era esta, el resto de la factura lo cobraremos en 5 días. Y ese sería la segunda parte del ejercicio. Bien, aquí quiero decir una cosa. Hago esto porque se ve de una manera más clara, o yo por lo menos lo veo de una manera más clara. Cuando utilizo la subcuenta 438, lo que realmente estoy haciendo es, aunque sea un anticipo, lo que estoy haciendo es una venta de anticipo. O sea, un anticipo un anticipo de venta.